Hola estudiantes de séptimo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy día tenemos la clase número 2 de la unidad 3 que se llama Sports and Free Time Activities. Hoy día vamos a hablar de do, play or go sports. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Bien, play, do or go. Play, do or go son verbos, ¿cierto? Play es jugar, do es hacer y go es ir. Cada uno de estos tiene algo que ver con los deportes. Significa que para algunos deportes nosotros vamos a decir que vamos a jugar ese deporte, play fútbol por ejemplo, o con otros deportes vamos a hacer el deporte como do karate, y otros deportes nosotros vamos a ir a hacer el deporte como go skiing. Entonces vamos a ver cuáles son y cómo se clasifican en esos tipos de verbos. Tenemos entonces do, vamos a empezar con do. Dice, se utiliza do en general para las actividades recreativas, es decir, que no implican competición en grupo. También coincide con prácticas deportivas que no requieren un balón, pelota u otros elementos para su realización. Por ejemplo, do athletics, hacer atletismo, ¿cierto? Son prácticas deportivas sin pelotas, que solo podemos hacer nosotros por nuestra propia cuenta. No necesitamos competir en grupo ni necesitamos a nadie más. Como el atletismo, como to do gymnastic, como la gimnasia, ¿cierto? Como sale aquí, eso lo puede hacer cada uno solo. To do karate, ¿cierto? Hacer el karate, también es un deporte individual. To do kung fu, hacer kung fu, ¿cierto? Todos estos van con do. To do yoga, hacer yoga. Todos estos deportes se pueden hacer individualmente y sin balón, por lo tanto van a ir con do. To do ballet, hacer ballet, ¿cierto? Ya, seguimos. Ahora vamos con play. El verbo play se utiliza para hablar de deportes o competiciones que utilizan objetos, como por ejemplo ball, que es un balón, para poder realizarlo, ¿ya? Entonces todos los deportes que tengan la palabra ball o que utilicemos una pelota para jugarlo, van a ir con play, como por ejemplo to play football, jugar fútbol, o soccer, ¿cierto? To play soccer. To play basketball, jugar basketball. To play volleyball, jugar voleibol. To play tennis, jugar tenis. To play hockey, jugar hockey. Y to play baseball, jugar béisbol. Entonces todos estos deportes nosotros los jugamos con balones, con pelotas. No todos terminan con la palabra ball, por ejemplo tenis y hockey no terminan con ball, pero sí el tenis se juega con pelota y el hockey se juega con una pelota. Entonces todos los juegos que sean en equipo, en grupo y además se jueguen con pelota, van a ir con play. Play fútbol, play basketball, play voleibol, etc. ¿Ok? Seguimos. Finalmente tenemos aquellos deportes que se expresan con go. Se suele utilizar para deportes que terminan con ing, como por ejemplo to go cycling, ir en bicicleta, to go riding, montar a caballo, to go skiing, esquiar, to go surfing, surfear, to go swimming, nadar. Y es importante entonces que tengan en cuenta que los deportes que terminan en ing van a ir con go. Go cycling, go riding, go skiing, go surfing, go swimming, ¿ya? Por eso yo les decía a los que los retroalimenté por correo que tienen que fijarse en escribir bien el nombre del deporte, porque si no, van a aprender mal los deportes. Por algo yo se los puse también en la clase número 1. Y aquí dice, a pesar de que la regla general sea esta, también existen excepciones, como por ejemplo, to do boxing, boxear, ¿cierto? Que boxing termina con ing, pero lo vamos a poner con do porque es un deporte de cuerpo, ¿ya? Donde ocupamos nuestro cuerpo y es individual. Ocupamos nuestro cuerpo para poder hacer el deporte. Por eso va a ir con do. Esta es una excepción. No va con go como el resto, miren, sino que va con do. Y to go golfing, que golfing también termina con ing. Y es una pelota, ¿cierto? Nosotros jugamos con golf con una pelota, pero lo vamos a poner con go. Go golfing, ¿ya? Son dos excepciones para que lo tengan en cuenta. Todos estos verbos, todas estas
deportes van con to al principio solo por un tema gramatical, porque para decir un verbo en infinitivo como montar en bicicleta, para que se entienda la palabra montar tiene que ir el to go, ¿ya? Pero lo importante aquí es que ustedes sepan que va antes, si va play, go o do. Eso es lo importante. Bien, ahora vamos a pasar a otra parte importante, que igual vamos a volver a verlo más adelante, pero vamos a introducirlo ahora, que es el past simple. El past simple es un tiempo verbal donde nosotros hablamos ¿en qué creen ustedes? ¿En presente, en pasado o en futuro? En pasado. Bien, entonces vamos a hacer esta actividad que está acá. En la 1 dice, in pairs, read the sentences and answer the question in activity 2. Es decir, que vamos a leer esta oración, estas oraciones y vamos a responder estas preguntas. Esta es una actividad del libro, por eso dice que tenemos que hacerlo en parejas, pero lo vamos a hacer aquí en esta clase. Dice, a band played music and the mayor made a speech. Dice, una banda tocó música y el alcalde hizo un discurso. It did not rain as much as last week. No llovió tanto como la semana pasada. Y la última, did you see him? I asked. ¿Lo viste? Pregunté. Ya, estas son las 3 oraciones. Ahora, preguntas. Do the sentences refer to events in the past or in the present? Las oraciones que están aquí se referían a eventos que fueron en el pasado o en el presente. Como estamos viendo el past simple, obviamente son oraciones del past. Oraciones que tienen que ver con el pasado. ¿Ya? ¿Cómo lo sabemos o cómo nos enteramos de esto? Por los verbos que se utilizan. ¿Ya? ¿Cómo sabemos cuáles son los verbos? Vamos a verlo ahora. Pregunta B. How do we form the simple past tense of regular verbs in the sentences? ¿Cómo formamos los verbos en pasados en una oración? Añadiendo una D o una ED al final. Entonces, por ejemplo, acá, el verbo play, nosotros le agregamos una ED y significa que este verbo está en pasado. Tocaron música, no tocan, tocaron música, ¿ya? Otro verbo que está aquí en pasado, por ejemplo, es este, donde dice I asked, pregunté. El verbo original es ask y aquí queda como asked. Pregunté, le agregamos la ed y se transforma en pasado. ¿Ya? Entonces eso es importante, que cuando los verbos terminan en ed o en d es porque están en su forma de pasado. La pregunta se dice, what auxiliary verb do we use in questions and negatives? ¿Qué verbo auxiliar nosotros ocupamos para hacer preguntas y negativos en el pasado? El verbo did, ¿cierto? Cuando nosotros queremos negar algo, como por ejemplo acá, it did not rain as much as last week. No llovió tanto como la semana pasada. Aquí ocupamos el auxiliar did y luego dejamos el verbo rain, que es llover, ¿cierto? El verbo rain no se modifica porque ya ocupamos un auxiliar, que es did. Si nosotros ocupamos did, al lado de not estamos diciendo que algo no sucedió en el pasado. Entonces tenemos did, not y el verbo. Y como ya ocupamos did, que va a decir que esto está en pasado, no podemos decir una palabra en pasado, luego que no y luego la otra palabra en pasado, sino que tenemos que dejar que estas dos hagan su trabajo, que nos está diciendo que algo está en pasado y más encima que algo no sucedió, y luego dejamos el verbo normal. ¿Ya? Eso es solo cuando hablamos de algo que estamos negando en el pasado. Entonces, it did not rain as much as last week. Y en cambio aquí, cuando tenemos una pregunta, nosotros también vamos a ocupar did para hablar del pasado y vamos a ocupar el verbo en su forma normal, no le vamos a agregar e o de. Entonces la pregunta queda, did you see him? ¿Lo viste? Entonces cuando nosotros tenemos preguntas o queremos negar algo en pasado, vamos a ocupar el auxiliar did, ¿ya? No se asusten por esta parte porque vamos a verlo un poco más explicado en el futuro y vamos a hacer más clases que tengan que ver con el pasado simple para que lo puedan entender mejor, ¿ya? Es solo una introducción a lo que vamos a ver más adelante. Past simple. Y bien,
En el pasado simple, esto también es importante que lo tengan claro, hay verbos que son irregulares, es decir, que hay verbos que no le vamos a poder agregar la D o la ED para transformarlas en pasado, sino que vamos a tener que cambiar por completo la palabra, ¿ya? Y para eso hay un listado muy grande de muchos verbos irregulares que en algún momento ustedes van a tener que memorizar o aprender, porque no hay otra forma en realidad de aprenderse esos verbos que de memoria. Todo el mundo se los tiene que aprender de memoria. Estos son algunos de los verbos de ejemplo que son los más comunes que nosotros ocupamos, que no le podemos agregar una D o una ED para transformarlo en pasado, sino que hay que cambiar la palabra completa, ¿ya? Pero eso también lo vamos a trabajar más adelante. Por ahora les dejo estos verbos de acá para que ustedes vayan averiguando cuál es su forma pasada. Así es que si tienen el cuaderno de inglés, escriban irregular verbs, escriban estos verbos be, lose, win, keep, make, have, do and become, y pongan igual y al lado escriben su forma del pasado, ¿ya? ¿Cómo se dicen estos verbos en pasado? Y lo vamos a tener presente también para las próximas clases. Así es que, thanks students, see you next time. Muchas gracias a todos, nos veremos la próxima clase. Adiós.